Zonians. Suena a algún idioma exótico o incluso a título de película de ciencia ficción, pero se trata de los protagonistas de una historia con la que, bajo otras denominaciones y contextos, millones de latinoamericanos están bien familiarizados, aunque seguramente con otros nombres, épocas y formas de manifestarse. Una historia que no muchas personas conocen en América Latina, pero que casi todas reconocerán. Ahí les va. En 1903, Estados Unidos y Panamá firman el Tratado Hay-Bunó-Varilla, apenas un par de semanas después de que la nación centroamericana se independizara de Colombia. Bueno, por el lado panameño firma un diplomático francés, para ser más precisos. Según el acuerdo, Washington dispondría del uso, ocupación y control perpetuo de una franja del territorio panameño donde se construiría un canal interoceánico que uniera los océanos Pacífico y Atlántico a través del Caribe. La jovencísima nación otorgaba a las autoridades estadounidenses amplia jurisdicción sobre las 10 millas adyacentes al canal, incluyendo el derecho a ocupar más tierras y aguas de ser necesario y hacerse cargo del orden y la seguridad pública. Así, en otras palabras, Estados Unidos obtenía un enclave colonial disfrazado de alquiler a perpetuidad. En 1907, 3 años después del inicio de la construcción del canal transoceánico, arrancó un proceso de urbanización en la zona o The Zone, es decir, el territorio teóricamente bajo soberanía panameña, pero administrado totalmente por Estados Unidos. Tanto era así que, como curiosidad, el primer gobernador civil designado por la Casa Blanca en el enclave se llamaba George Washington Goethals. Con los años, el territorio fue convirtiéndose en casi que un jardín del Edén para los estadounidenses que trabajaban allí de forma temporal o permanente. Viviendas a la moda del norte, jardines perfectamente podados, parques infantiles, escuelas, universidades, hospitales, centros comerciales y recreativos, estadios deportivos, estaciones de bomberos y bases militares para garantizar la seguridad de los habitantes de la zona. Sin embargo, en concordancia con la política estadounidense del momento, las partes urbanizadas de los casi 1.500 kilómetros cuadrados bajo control de Estados Unidos fueron segregadas por color de piel y nacionalidades, unas destinadas a los blancos estadounidenses y otras a los afroestadounidenses, panameños o de otras nacionalidades. Creo que no hace falta aclarar, nunca mejor dicho, cuáles gozaban de mejores servicios y calidad de vida. La segregación era tan abierta que incluso existía una distinción oficial: los habitantes Gold y los Silver, aunque la diferencia de trato hacia ambos no era como la que hay entre el oro y la plata, sino más bien la que existe entre el oro y una vieja chapa oxidada. Los Gold tenían un salario 8 veces superior a los Silver, dormían en viviendas con todas las letras y no en barracas de madera o tiendas de campaña como sus colegas plateados. Y la aplastante mayoría de accidentes laborales mortales, según algunas cifras unos 4.500, se produjeron en el sector menos favorecido en esa jerarquía. Aproximadamente por cada 8 trabajadores, 7 eran Silver y apenas 1 calificaba como Gold. Cuando se culminó la obra en 1914, muchos trabajadores ya no tenían nada que hacer por allí, pero no olviden que la concesión acordada entre Estados Unidos y Panamá, o mejor dicho, acordada por Estados Unidos sobre Panamá, era a perpetuidad y el canal requería personal que lo operara, administrara y vigilara. Y es ahí donde comienza, en verdad, la historia de los Zonians o Zonitas, como también fueron conocidos. Aunque en 1936 se modificaron algunas cláusulas del Tratado de 1903, la zona siguió siendo un enclave segregado a lo interno y sobre todo a lo externo. Durante décadas, los panameños no pudieron ingresar sin un permiso especial al territorio del canal, rodeado por una valla y estrechamente guardado por militares de Estados Unidos. Sin embargo, aunque para los panameños era difícil ingresar, el trasiego en sentido contrario era cotidiano. Así, en Panamá surgieron 2 clases claramente diferenciadas. Mientras la mayoría de panameños vivían en condiciones de pobreza y exclusión, los Zonians, en su aplastante mayoría estadounidenses, gozaban de todo tipo de privilegios, dentro, y lo que es más importante, también fuera de la zona.
La casi única manera de ascender socialmente en el país era ganar en dólares y hablar inglés, y en eso los sonitas tenían una enorme ventaja sobre los panameños del resto del país. Como curiosidad, vale la pena mencionar a un ilustre Zonian que llegó a ser congresista, senador y candidato presidencial estadounidense, John McCain. Siempre escudándose en la necesidad de proteger el canal, el número de bases militares de Estados Unidos en toda Panamá llegó a ser de 14, lo que trajo graves problemas de prostitución, tráfico y consumo de drogas por la alta demanda de los soldados estadounidenses. Con el paso de los años, en ese territorio panameño administrado por Washington, se establecieron auténticas sagas de Zonians, con o sin doble nacionalidad, en las que padres e hijos y hasta abuelos sentían que eran más, mucho más que el resto de habitantes de Panamá. Y ese resto de habitantes no eran ajenos al fenómeno. Unos se inclinaron por dejarse llevar por la vergüenza étnica y comenzar a comportarse como estadounidenses y disimular su panameñismo, casi hasta desaparecerlo en su lengua, su ropa, sus ademanes, su personalidad y su vida, creyendo que así podrían formar parte de la casta privilegiada por el canal. Otros optaron por un camino completamente distinto. A finales de la década de 1950 se produjeron algunos ingresos no autorizados de panameños en la zona, en ocasiones discretos y en otras masivos, exigiendo que la bandera de Panamá también ondeara en el canal, cosa que increíblemente no había ocurrido aún en su más de medio siglo de existencia como nación independiente. La presión terminó surtiendo efecto y Estados Unidos aceptó que ondearan ambas banderas a partir del 1 de enero de 1964. Sin embargo, llegado el momento, las autoridades estadounidenses se negaron a izar la bandera panameña. Una semana después, un grupo de estudiantes panameños ingresó al lugar portando banderas y exigiendo que se cumpliera lo acordado. Los Zonians se opusieron y estalló un violento enfrentamiento que se saldó con casi una treintena de víctimas fatales, todas ellas entre los jóvenes panameños que habían ingresado al recinto. Todo este malestar acumulado terminó desembocando, más de una década después, en los acuerdos Torrijos-Carter de 1977, que allanaron el camino para que, finalmente, casi un siglo después de su construcción, se produjera la devolución de la soberanía del canal a Panamá en 1999. Pero los años de total dominio estadounidense en la zona dejaron una huella que todavía se siente en la sociedad y la política de Panamá. Cuando a finales de 2023 miles de panameños salieron a las calles a protestar contra el gobierno por su política minera, dos manifestantes fueron tiroteados por un conductor molesto porque no podía pasar con su vehículo por la ruta que cortaban. Entre panameños, enseguida surgió el debate sobre si Kenneth Darlington, el asesino de Iván Rodríguez y Abdiel Díaz, era, o mejor dicho, había sido un Zonian o inclusive un Zoniac, como son conocidos los sonitas más radicales o maníacos, de ahí el nombre. Y no era debatir por debatir. Haber crecido en la zona explicaría en parte por qué el pistolero actuó con semejante actitud de impunidad y desprecio hacia sus víctimas. Y es que Darlington baleó a ambos profesores de escuela a plena luz del día, con total sangre fría y siendo plenamente consciente de que varias personas lo estaban grabando con sus celulares, como haría quien se cree intocable y con derechos casi que divinos, parte de una clase y raza superior. Al inicio del video les decíamos que muchos latinoamericanos reconocerían fácilmente esta larga y decisiva parte de la historia panameña respecto al canal en las experiencias vividas en sus propios países. Y es que la lógica colonial estadounidense, por las buenas, por las malas o por las peores, dejó una profunda huella de clasismo y segregación social y racial más o menos disimulada en toda la región, ya fuera en campos petroleros, grandes cultivos de fruta o urbanizaciones exclusivas. Y lo que es más importante, en las mentes y corazones de millones de latinoamericanos, tanto los que no quieren que haya zonas en sus países, ni territoriales ni tampoco sociales, como los que consciente o inconscientemente aspiran a formar parte de una de ellas. Porque The Zone, más que apenas un territorio, fue una de las varias semillas que sembró el colonialismo de Washington y que, más o menos consensuada, con una u otra forma y con mayor o menor suerte, según el país, lograron germinar en América Latina.